hacer este problema de polar entre cartesiano. Ya hicimos de cartesiano entre polar. Entonces aquí tenemos igual dos representaciones diferentes. Uno de los dos lo tenemos que convertir a la otra representación. Entonces ahorita lo más fácil para dividir es hacerlo polar, porque nada más dividimos magnitudes y restamos ángulos. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero convertir el denominador a polar. Pues lo que tenemos que hacer es encontrar la magnitud. De a polar. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la magnitud y el ángulo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Entonces vamos a sacar la magnitud de B. Voy a ponerle M o B mayúscula mejor. B mayúscula va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner SQRT de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? No necesito poner los signos. ¿Sí? Si tengo los datos ya en Excel, tengo que ponerle valor absoluto. Aquí como lo estoy haciendo a mano, nada más pongo el número sin el signo y el imaginario sin la i. Nada más se ponen los coeficientes de cada uno sin signo. Entonces, esto nos da raíz de 25 más 9. Y eso se simplificaría a raíz de 34. Y la raíz de 34 la calculamos aquí. 34 raíz, pues 5.80. Entonces, esto es igual a 5.83. Era 34 raíz 5.83, 0.9. Entonces, 0.97. Puedo poner así, 0.97. Pueden usar las cifras que ustedes quieran. Podemos dejarlo con 2 nada más. Espérenme tantito. Entonces, esa es la magnitud. Ahora tenemos que calcular el ángulo. Para hacer el ángulo, tengo que primero determinar en qué cuadrante está. Vamos a dibujarlo. Entonces, la coordenada son -5, 3. Entonces, es -5 en el eje X y 3 positivo en el eje imaginario. ¿Sí? Entonces, está en el segundo cuadrante. Voy a dibujar el triángulo para que vean dónde queda el ángulo interno del triángulo. Queda con respecto al eje real negativo. ¿Sí? Entonces, para obtener este ángulo, tengo que restar 180 menos este ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a medir aquí el ángulo.
adentro, aquí lo hice mal. Tengo que, déjalo vuelvo a dibujar. Este es el vector, el triángulo y el ángulo. Entonces, ya está. Sí, el ángulo interno nos dice que es 30.69. ¿Sí? Lo pongo de este lado. Ahí está. 30.69. Y el externo tengo que poner un punto aquí en el eje real para poderlo medir. Entonces, mido aquí, aquí y aquí. Y nos dice que son 149 grados. ¿Sí? Que es el ángulo con respecto al eje real, es el que queremos medir realmente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para calcular el ángulo? Les decía que está en el segundo cuadrante, entonces la fórmula va a ser así. Entonces vamos a poner ahora, el ángulo lo va a poner teta, es igual ahora a 180 menos la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Le ponemos sin signos. Entonces aquí le ponemos la fracción de 3 quintos. ¿Sí? La imaginaria entre la real. Y lo vamos a calcular aquí en la calculadora. Para que lo vean. Entonces tenemos que sacar la tangente inversa de 3 quintos. Entonces primero divido 3 quintos. Y lo pongo shift, tangente inversa. Nos da 30.96. ¿Sí? Que es el ángulo interno del círculo. Y ahora a eso le voy a restar 180 grados y nos da 149. ¿Sí? Entonces, lo vemos aquí en GeoGebra y es lo que tenemos aquí. 30.96, 149.7, aquí está redondeado, 149.36. ¿Sí? Más o menos. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Entonces, esto nos dio 149. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿de dónde sacó el 3 quintos? Aquí siempre se ponen los catetos del triángulo. Entonces, el número complejo fue, este es menos 5 más 3. Entonces, el triángulo que se forma es este triángulo. El cateto opuesto es la parte imaginaria, la parte vertical, que es 3, y el cateto adyacente es el horizontal, que es 5. Pero los ponemos sin signos, porque con esta función lo único que estoy analizando es el triángulo. ¿Sí? Entonces, divido 3 sin valor, o sea, con valor absoluto, entre 5 valor absoluto, que es la parte real, y esto es el ángulo interno del triángulo, ¿sí? Que es el que se mide aquí. Y para obtener el que está con respecto al eje real es 180 menos este pedacito, ¿sí? Que es 30.96, nos da 149.100, más o menos, ¿sí? Redondeado, 7 grados. Así. Ya está. 149.7 grados. ¿Ok? Y ahora para poder hacer la división lo tengo que convertir a radianes. Entonces, este ángulo fue en grados. Lo voy a poner aquí. Está en grados, degrees. ¿Sí? Ya. Y ahora voy a poner el ángulo en radianes. Ponemos θ radianes. Entonces, para convertirlo a radianes, ¿qué es lo que necesito hacer? Es multiplicar el ángulo en grados por pi entre 180. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer una división del ángulo en grados, se divide entre 180 y luego se multiplica por pi.
¿sí? Ahorita va a aparecer aquí la fórmula, me faltó poner coche, pues. Ahorita se compone eso. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula para convertir a radianes. Dividimos el ángulo en grados entre 180 y lo multiplicamos por pi. Podemos dejar la multiplicación indicada nada más, ¿sí? Entonces, esto sería, dividimos 149.7 entre 180. ¿Sí? Nos da 0.8279. 0.812. Puede ser. Entonces, aquí voy a poner 0.828 por pi. ¿Sí? Lo puedo dejar así y también puedo multiplicarlo por pi. Ya sería el resultado final. 2.6. Es igual a 2.6 radianes. ¿Ok? Entonces ya tenemos la representación de Euler. Tenemos la magnitud y el ángulo en radianes. ¿Sí? Quiere decir que el vector B, aquí, entonces ahora voy a escribir B. B estaría, bueno, la división, quedando como, ahorita, ¿vale? Puse, ¿dónde está? Ah, aquí está. Entonces voy a volver a poner aquí. Entonces sería A sobre B, 7 por menos 3 quintos de I, y abajo nos queda 5.83 por la exponencial A elevado a 2.6. ¿Sí? Y ya nada más tendremos que simplificar eso. Ok, entonces aquí algo puse mal. Puse aquí. Entonces tenemos que dividir las magnitudes y restar los ángulos, nada más, ¿sí? Entonces dividimos las magnitudes por separado. Sería 7 entre 5.83, ¿sí? Y esto nos da la magnitud 1.2. Entonces esto es igual a 1.2, que fue nada más dividir las magnitudes. Ahora el ángulo lo pongo en la potencia. Entonces el ángulo sería 3 quintos de pi negativo menos 2.6. Entonces igual aquí lo hacemos 3 por pi entre 5 negativo y le restamos 2.6 y nos da menos 4.48. Entonces ese es el ángulo resultante. Menos 4.48. 4.48. Ahorita ya le corregí. 4.48 y ahí está. ¿Sí? Y ese resultado, el ángulo lo puedo escribir con el medido en el sentido antihorario. Quiere decir que simplemente tengo que calcular cuánto falta para 2pi. Entonces, para hacer eso, a esto le sumo 2 por pi. Y este es el ángulo equivalente a 4.48. Quiere decir que este resultado lo puedo escribir con 1.8. ¿Sí? Otra forma de escribirlo, entonces podría ser, son simplemente formas diferentes de escribirlo con ángulos positivos o negativos. Pues aquí nos dio 1.8. ¿Sí? Son la misma representación. ¿Sí? Uno medido, si nos da negativo, quiere decir que está medido con respecto al eje positivo, pero en sentido de las manecillas del reloj. Y si saco el complemento para 2pi, este está medido en el sentido antihorario.
¿sí? Son resultados equivalentes. Entonces vamos a hacerlo en Excel para que vean que es muy fácil aquí en Excel. Entonces vamos a hacerlo aquí mismo. A, B, A sobre B. Entonces aquí en este tenemos parte real, parte imaginaria, magnitud, ángulo en radianes y ángulo en grados. ¿Sí? Entonces vamos a poner los datos. A es 7 y menos 3 quintos de pi en magnitud. Entonces 7 igual a menos 3 quintos de pi. Entonces se pone 3 pi sobre 5. Y el vector B es menos 5 y más 3. Entonces, estas son parte real, menos 5 y 3 en la parte imaginaria. Sacamos la magnitud, que es la raíz de las componentes al cuadrado. La primera al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Ya está la magnitud, 5.83, ¿sí? Que es lo que nos daba aquí. Ahora, el ángulo en radianes, como está en el segundo cuadrante, usamos la fórmula de 180 menos la tangente inversa. Como aquí está en radianes, tengo que poner, en vez de 180, pongo pi, tangente inversa, que es el comando atan, y luego pongo el valor absoluto de la parte imaginaria, que es bastante el 3 quintos, pero aquí lo tengo que hacer de esta forma, y luego absoluto de la parte real, ¿sí? Y nos da 2.6 radianes, que es esta representación. 2.6 radianes, vamos a grados, con degrees, ya está 149. Este también lo puedo convertir a grados copiando el comando hacia acá, 108 grados. ¿Sí? Entonces nos da 149 grados. Aquí están en grados y en radianes. Ahora vamos a hacer la división. Pues la división nada más divido las magnitudes, esta sobre esta. Restamos los ángulos, este menos este y este menos este. ¿Sí? Y estos dos, para sacar un ángulo equivalente, como les decía, simplemente hacemos lo que falta para 2pi. Entonces pongo 2pi más este ángulo, nos dice que es un ángulo equivalente 1.8, o en grados sería 360, más este ángulo negativo son 102 grados. ¿Sí? Entonces, esta sería una representación equivalente en grados, y estos son en radianes. ¿Sí? Entonces, ya ese sería el problema completo. Paso a paso, mañana vemos cómo hacerlo con los comandos de Excel, que sería para la verificación. Y hoy en la tarde ya les habilito la tarea. Traten de ver los otros ejemplos que están aquí y en los videos. Este ya lo hicimos. Este, este lo hice con el otro grupo. Este no lo he hecho, entonces aquí pueden practicar con este. Ahí les pongo todas las posibilidades de cómo lo pueden representar, cómo hacerlo con la calculadora, si ustedes lo están haciendo en la calculadora. Y ya mañana les doy la tarea. ¿Sí? Aquí lo siguiente sería ver el último tema de la unidad 1, que es el teorema de Moore, para hacer potencias y raíces de números complejos.